aquí para completar. Este libro está lleno de este tipo de ejercicios. ¿Y cuál es el libro original? Es esto. El Quechua 2.1. Una nueva manera de aprender. Ahora, cuando hablamos del quechua sureño, estimados amigos, debemos entender lo siguiente. Aquí voy a poner un ejemplo. Mira, fijaos esto. Entendemos que existe una Q, pero esta Q tiene su variación en la pronunciación de acuerdo al quechua en el que vamos a hablar. En el quechua de Cusco utilizamos, por ejemplo, esta expresión K. K. Pero ¿cómo varía en el caso del quechua chanca? En el caso del quechua chanca vamos a utilizar esta expresión como si fuera doble ja. Ja. Esto va a ser muy importante. Ja y ja. Ahora me dice, yo profesor quiero aprender el quechua sureño. Este curso también es para ti, porque aquí vamos a combinar un poco de todo la variedad del quechua cusqueño y del quechua chanca, que ahora se dice que se está estandarizando. Vamos a combinar, vamos a explicar desde los dos puntos y vas a entender de manera adecuada. Ahora, veamos esto. Ya tenemos esto, jaja. Ahora, el noca es en el quechua de Cusco. En el quechua chanca encontramos esta expresión como ñoja. Escucha bien, ñoja. Esta sería la expresión que se traduce al castellano como yo. En Cusco digo noca y en Apurímac digo ñoja. En Ayacucho digo ñoja. Y hasta en Huancavelica digo ñoja. Ñoja purichcane, ñoja purichcane, ñoja yanochcane. Yo estoy caminando, noja purichane, es la diferencia. Ahora, segundo punto que debemos entender. Segundo pronombre personal que vamos a tener en cuenta es el can. Es la segunda persona en singular. Pero también esto se traduce o se produce en el quechua chanca como ham. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ham ñaña hamunki, por ejemplo, podríamos decir ham ñaña puricharucuy. Ham ñaña, ham. No dices can, sino ham. ¿No es cierto? Esa es la diferencia, pues, que debemos entender en el quechua. En el tercer caso encontramos el pronombre personal pai. En este caso, pai, que es él o ella de la tercera persona singular, es para ambos. Para el quechua chanca, collao, para ambos. Pai, pai ñajamosha, pai ñajamochkan. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces tenemos pai, pai. Encontramos ahora otra people. Aquí está. Mira, fíjense esto. Esto es muy importante. ¿Por qué debemos conocer nosotros primero los pronombres personales? Más luego les explico. Nojanchis viene a ser el nosotros o nosotras. Ya, nosotras o nosotros. Pero en este caso, cuando hablamos del nosotros, estamos hablando de un caso inclusivo, incluyente. Digo nosotros, pero en este caso estoy incluyendo a la persona que está escuchando y le digo nosotros, hablo de todos. ¿Ya? Ahora, en el quechua chanca, no hanchis se encuentra como ñu hanchik, ñu hanchik, ñu hanchik. ¿No es cierto? Por eso hay un programa de televisión que es ñu hanchik. Entonces, se utiliza o podemos utilizar estas dos maneras de hablar de los pronombres personales en quechua, ¿ya? ñu hanchik. ¿Ya? Ahora, pasamos al otro caso, estimados. Aquí encontramos el nokaico. Nokaico viene a ser el nosotros, nosotras, pero excluyendo al oyente. Es un caso excluyente que a veces muchas personas se equivocan en el quechua. Por eso hay que conocer. Nokaiku, nosotras, pero en este caso excluyendo al oyente. Nokaiku hamusasku, nosotros vamos a venir, pero los que están escuchando no van a venir. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Y cómo se dice en el quechua chanca? Se dice ñojaiko. ¿Ya? ñojaiko. Ya está. Ya tenemos el ñojaiko. ¿Ya? Entonces, entendamos eso. Muy bien. Pasamos al hamkuna. Aquí tenemos el hamkuna. Por ejemplo, fíjense, hankuna se dice en el quechua collao. Y ponemos hamkuna en el quechua chanca. Ustedes. Segunda persona plural. Hamkuna hamungichik. Hamkuna yanucharukuichik. Podría ser hamkuna. Fíjense esto, tenemos estas expresiones. Y por último, estimados amigos, ¿ya? Y por último, encontramos otra expresión, otro pronombre personal que viene a ser el paikuna. Ellos o ellas. Paikuna, ellos o ellas. En este caso, el paikuna es para ambos casos, así como para el castellano y para el quechua. Eso es todo, estimados amigos, lo concerniente a los
en este caso pronombres personales. Este libro que tenemos, vamos a pasar al pronombre interrogativo. Más adelante tenemos sufijos. Estos sufijos van a tener ejercicios como por ejemplo aquí, para relacionar, aquí para completar. Este libro está lleno de este tipo de ejercicios. ¿Y cuál es el libro original? Es esto, el Quechua 2.1, una nueva manera de aprender. Aquí en este libro estaremos hablando de los sufijos que vamos a utilizar, ¿ya? Y todo esto es el temario, estimados. Los pronombres personales, pronombre interrogativo, sufijos posesivos, estructura gramática del quechua, verbo y su conjugación, los pronombres demostrativos en quechua, tiempo presente, modificaciones del concepto del número y del número en quechua, expresiones negativas y afirmativas en quechua, el tiempo, expresiones negativas, el tiempo presente progresivo. Son sufijos, o digo, son temas esenciales. Y no solo eso, dentro de eso tenemos ejercicios, actividades, preguntas, conversaciones, diálogos, para que podamos avanzar. Y luego entramos al mundo de los sufijos. Así que, estimados amigos, nuestro trabajo va a consistir en desarrollar todo este libro con la ayuda de los videos que vamos a subir. Entonces, estimados amigos, nos vemos en un siguiente video donde vamos a seguir enseñando quechua de la manera más adecuada. Tupananchikama.